Ahora bien, vamos a hacer un repaso por la historia de Argentina durante el mandato de Fernando de la Rúa. El 10 de diciembre de 1999, de la Rúa asumió la presidencia de Argentina. A su llegada, implementó un impuestazo sobre las capas medias para paliar un déficit fiscal que superaba entonces los 10.000 millones de dólares. El objetivo entonces era sostener la convertibilidad a cualquier precio, así lo había dicho. En el año 2000 estalló el escándalo de las coimas en el Senado para aprobar la ley de flexibilización laboral que exigía entonces el Fondo Monetario Internacional. A fines de ese año llegó el llamado blindaje o un crédito de 40.000 millones de dólares para Argentina, que entonces ya destinaba el 20% de su PIB al pago de la deuda externa. En 2001 llegó lo peor. Argentina ya se había enfrentado o se estaba comenzando a enfrentar a un corralito decretado por el presidente, y la medida impedía a los argentinos retirar el dinero depositado en sus cuentas corrientes y las cajas de ahorro. Luego de semanas de caos, protestas y represiones policiales que incluso acabaron con la vida de decenas de personas, el 20 de diciembre de 2001, de la Rúa decidió salir volando literalmente del país a bordo de su helicóptero. La imagen que quedó entonces de Argentina fue la de un país sumido en un profundo desastre socioeconómico. Entonces, 5 presidentes pasaron por el poder en menos de un mes. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor Don Adolfo Rodríguez Sá. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
manifestaciones derribaron al gobierno de la Alianza y exigieron el surgimiento de dirigentes políticos más representativos. La sucesión de gobiernos en unos pocos días empujó al funcionamiento democrático a su extremo más débil. Luego de Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá y Eduardo Caamaño, asumió Eduardo Duhalde el 2 de enero de 2002. En julio de ese año, el mandatario convoca elecciones presidenciales para el 27 de abril del año siguiente, acuciado por la masacre de Avellaneda, cuando la policía bonaerense asesinó a los militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Se presentaron 18 fórmulas, entre ellas las encabezadas por Carlos Menem, Ricardo López Murphy, Elisa Carrió, Alfredo Bravo y Leopoldo Moró. Néstor Kirchner se presentó junto a Daniel Scioli por la Alianza Frente para la Victoria. Menem y Kirchner encabezaban las encuestas. De los casi 20 millones de ciudadanos habilitados para votar, el expresidente riojano se alzó con el 24,45% de los sufragios y Kirchner quedó segundo con el 22,24%. Con postulantes sin mayoría, la segunda vuelta se iba a desarrollar el 18 de mayo. Un pueblo que vuelva a recuperar las posibilidades de saber que cada día va a poder estar mejor y donde la generación que venga pueda estar mejor que la que se va, no como ahora, que con ese proyecto de la década del 90, que nació en 1976, lamentablemente los que llegan siempre están peor que los que se van. Por eso, producción y trabajo, ni un paso atrás en nuestro camino. Carlos Menem, en una actitud desafiante, prometió su seguro triunfo. La segunda vuelta, evidentemente, va a ser un paso formal y nada más, porque más allá de lo que puedan decir algunos, vamos a triunfar y vamos a triunfar rotundamente. Pero 4 días antes del balotaje, desistió de su candidatura. Estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral. Esa misma tarde, Néstor Kirchner emprende su camino hacia la primera magistratura. Tenemos la fuerza y la decisión de aquellos que llegaron a la política no por un marketing artístico o demás, sino por convicciones políticas, ideológicas y doctrinarias de un país distinto. Y esas convicciones no las voy a dejar en nombre del pragmatismo en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Quiero que sepan todos los argentinos que entre todos un nuevo tiempo está a punto de comenzar.